pueblo dominicano, pueblo haitiano, abren los ojos. No deje caer en la distracción del diablo, en su conflicto, porque él quiere acabar con el mundo entero. Es tiempo de unirnos para orar, para rechazar, para acabar con el plan del diablo. Escucha eso. RD y Haití están en conflicto. Muchos de nosotros que dejan de llevar del diablo queremos guerra, queremos ver un desastre, queremos ver sangre por vida. Eso viene del diablo, no de Dios. Imagínate, Francia y África está en conflicto. Israel está en guerra. Más de 1000 muertos. Eso viene del diablo. Es tiempo de unirnos. Dominicanos, haitianos que tienen a Jesucristo, que son hijos de Dios, que están sirviendo a Dios, por favor, no deje caer en el plan del diablo, en sus conflictos, porque Él quiere acabar con el mundo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar especialmente para ambos países, República Dominicana, Haití. Vamos a orar por Francia, África. Vamos a orar por Ucrania, Rusia. Vamos a orar para el pueblo de Israel, Palestino. Vamos a orar. Es tiempo de orar. Es tiempo de romper las cadenas del diablo. Cierra los ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te damos las gracias por su misericordia. Te damos las gracias por su amor, su paciencia. Dios mío, en ese momento, envía a sus ángeles para controlar el mundo. Envía a sus ángeles para tocar nuestros corazones. Envía a sus ángeles para abrir los ojos de mucha gente, de su pueblo, de sus hijos. Háblanos, Señor, para saber cómo podemos acabar con el plan del diablo, acabar con su conflicto, acabar con sus distracciones. En el nombre de Jesús, yo sé que tú eres grande, como a ti no hay nadie. Te oramos, te pedimos todo eso a favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe. Mete mano rápidamente en el mundo entero, especialmente en Haití y la República Dominicana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga.